Ya. Entonces, la fase 2 involucra dos guías. La primera que es sobre sociedad colonial, que es lo que les voy a explicar ahora, y otra guía que vamos a ver la próxima clase, que es sobre instituciones coloniales. Entonces, esta primera guía, yo le pongo esto como para refrescar un poquito la memoria, de lo que ya veníamos viendo antes. Por favor, cualquier cosa me preguntan al tiro, ya que estamos aquí bien personalizada esta clase, me preguntan al tiro. Vimos, ¿cierto?, que este nuevo mundo implicó un impacto bien importante tanto para indígenas como para españoles. O sea, generó un cambio en la cultura de ambas partes, tanto para españoles como para indígenas, ¿cierto? En el caso de los indígenas fue bien grande el cambio porque prácticamente todo lo que ellos conocían se vio transformado por la presencia del español. Y dentro de esta presencia de los españoles, ¿cierto? Lo que más marca es que se crea un nuevo sistema económico y social que se llama encomienda, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho, donde finalmente ellos trabajan a cambio recibir evangelización, o sea, conocer a Dios, recibir educación, entre comillas, era prácticamente lo que tenían que hacer para ser evangelizados. Por otro lado, también tenemos que llegaron nuevas enfermedades y eso provocó una caída demográfica gigante. O sea, si teníamos a 15 millones de indígenas en América, para finales de siglo teníamos a 1 millón. Fue una cosa muy, muy drástica. Y como ya les decía, la evangelización provocó un cambio cultural también, porque tenemos que tener en cuenta que los indígenas de por sí tienen una religión o una cosmovisión muy conectada con la naturaleza, no existe un único Dios, ¿cierto? Sino que hay varios, tienen una relación distinta como con su entorno. Los españoles eran otra cosa, ¿cierto? Eran católicos para partir, tenían un Dios, había una virgen, por ejemplo, que era la madre de Jesús, tenía toda esta cosa distinta. Entonces, para los españoles también implicó un cambio cultural súper grande encontrarse con estos indígenas. Implicó un cambio también, por ejemplo, empezar a percibir ganancias nuevas o productos nuevos desde América. Pensemos, por ejemplo, que ya lo habíamos dicho en la clase pasada, productos como la papa, el chocolate, la palta, cosas nuevas, ¿cierto?, que también eran importantes, pero sobre todo el mineral que teníamos los americanos, ¿cierto?, fue una cosa así, pero muy, muy importante para los españoles. La ganancia que dejó ese saqueo fue muy grande, ¿cierto? Y, por otro lado, eso permitió a la vez que se generara lo que conocíamos como monopolio comercial. ¿Se acuerda alguien de lo que era el monopolio? ¿De alguno de ustedes se acuerda? ¿Qué significaba monopolio? ¿Qué es? ¿De dónde viene esto del monopolio? El ¿Alguien sistema que hubo, el sistema que hubo en la, en la colonización, por así decirlo. de qué se trata Ese esto? intercambio de riqueza. Exacto, ¿cierto? La característica que tiene este sistema, tal como dices tú, Abel, es que yo solamente puedo comerciar con España. Las colonias españolas comercian solo con España. No se puede comerciar con otra persona o con otro grupo, ¿cierto? Exclusivamente con España. Y eso simplemente era para asegurarle las ganancias, era para asegurar que en realidad la plata les llegara a ellos. Esa era la diferencia. Y además, para proteger las ganancias, se creó un sistema que se llamó flotas y galeones. ¿Y de qué significa eso? Básicamente que la mercancía que ellos enviaban a América una vez al año iba antes protegida por otro barco de guerra que se llama galeón, ¿cierto? Y el galeón iba protegiendo al barco que llevaba la mercancía de cualquier pirata que hubiese, porque en el Océano Atlántico, que era el océano que había que cruzar para llegar a América, habían muchísimos piratas. Entonces, para asegurar que todo esto ocurriera de manera efectiva, mandaban, ¿cierto?, a los galeones antes y luego a las flotas. Esa era la intención. Entonces, ahora, ya hablamos, ¿cierto?, como del primer impacto, pero
cómo era la sociedad que se generó una vez que se empiezan a aceptar los españoles en América, toda una sociedad mestiza, ¿cierto? La palabra mestizaje viene de esta mezcla cultural y racial, ¿cierto? Biológica, entre un español y una indígena, o entre un indígena y una española, puede ser al revés. Entonces, en esta imagen que está acá, que es de Juan Rodríguez Juárez, que fue creada en 1720, una cultura que tiene hartos siglos de existencia, podemos ver, ¿cierto? Podemos identificar al español primero porque es una persona blanca, ¿cierto? Porque tiene una vestimenta particular. De hecho, la Mayra lo dijo delante cuando estábamos hablando de la otra parte. La vestimenta tiene mucho que, me dice mucho de la clase social de la persona. Y por otro lado tenemos a esta mujer, que igual es un poco difícil de identificar porque vemos que es morena, eso nos daría la impresión, ¿cierto?, de que es indígena, pero además tiene una vestimenta que no es propia de una indígena, o sea, tiene como un vestido bien grande, ¿cierto?, tiene joyas, y eso no era como tan propio de una indígena, no me parecería que fuera como tan propio de una indígena. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que finalmente esta mujer vive, ¿cierto?, el proceso de sincretismo cultural. ¿Qué quiere decir sincretismo? Cuando yo adopto rasgos culturales de otra cultura. En este caso, ¿cierto?, se manifiesta en la vestimenta. Ese vestido claramente no es indígena. Sin embargo, ella empieza a adoptar estos rasgos culturales españoles, se empieza como a españolizar, por decirlo de alguna manera. Y de esta mezcla entre esta mujer indígena y este hombre español nacen finalmente los mestizos, que son los niños que se encuentran presentes ahí. Entonces, la sociedad colonial que comienza una vez que se empiezan a asentar, ¿cierto?, en el territorio americano, es una sociedad mestiza, es una sociedad que nace de esta mezcla de culturas y de razas. Y por lo mismo, cuando estamos mostrando esta pirámide social, ¿cierto?, que ya la conocemos, obviamente los más importantes van a ser los españoles, y son los más importantes básicamente porque son blancos, mientras que los menos importantes son los negros, que son esclavos. O sea, finalmente si lo pensamos, la importancia a nivel social te la da tu color de piel. Mientras más clara sea tu piel, más importante eres. Mientras más oscura lo sea, menos importante va a ser. O más despreciado va a ser tu trabajo dentro de esto. Entonces, por lo mismo, luego de los españoles en esta escala social, vienen los criollos, que son los españoles, o sea, perdón, son personas nacidas en América, pero que tienen padres españoles, que eso es como lo relevante. O sea, tienen sangre española por donde se les mire, pero nacieron acá. En la parte del medio tenemos al mestizo, que como ya les decía, es la mezcla entre el español y el indígena. El indígena, que ya los conocemos, ¿cierto? Básicamente estaban realizando trabajos agrícolas, eran los encomendados quienes estaban a cargo de los españoles. Y por último tenemos a los esclavos, que son los negros. O sea, como les decía, mientras más blanco fueras, más importante nivel social eres o mayor estatus tienes. Mientras más oscura fuera tu piel, menos estatus vas a tener. Era lo que se llamó una sociedad de castas. O sea, las castas tienen relación con la cultura y con la etnia, con el color de piel. Por lo tanto, ya no existe esta diferencia tan marcada entre si eres blanco o eres negro o eres moreno, sino que ahora hay una variedad de colores, ¿cierto? Y culturales súper grande. Y de hecho, hasta ahora es una de las características que más se mantiene a nivel latinoamericano. Yo creo que aquí ninguno de nosotros que estamos en esta clase, ¿cierto? Somos puramente indígenas o puramente españoles, somos todos mestizos, probablemente. Tenemos toda una mezcla cultural súper de atrás, no es una cosa nueva. Entonces, además de eso, tenemos que españoles y mestizos también comenzaron a tener hijos con negros, y eso creó una nueva casta que se llamaron mulatos o pardos. O sea, tenemos además otras como escalafones en esta pirámide. Y además, indígenas y negros también comenzaron a tener hijos a los que se les denominó zambos. O sea, tenemos españoles, criollos, mestizos, bla, 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 bla,
pero además tenemos mulatos, tenemos pardos, tenemos zambos. O sea, somos una mezcla así multicultural gigante. Y finalmente eso es lo que fue dándole la característica principal a esta nueva sociedad colonial. O sea, la sociedad colonial que se fue generando desde la llegada de Colón, tal como dice la palabra, hacia adelante, se genera o se caracteriza por ser multicultural. Es una mezcla de culturas y de etnias. Eso es lo principal. Y por lo mismo, es una sociedad estratificada, o sea, que tiene escalafones, como lo decíamos recién. Es muy jerárquica porque finalmente tu etnia o tu color de piel, ¿cierto? Es lo que define en qué escalafón te encuentras. Mientras más blanco, más arriba, mientras más oscura tu piel, más abajo. Y es súper rígida porque es muy difícil, prácticamente imposible, ascender socialmente. O sea, si tú eres esclavo, imposible que tú asciendas a nivel social. Si tú eres mestizo, quizás tienes la oportunidad de poder ascender socialmente, porque los mestizos también podían, por ejemplo, acceder a, ay, ¿cómo se llama? A comunidades religiosas. O sea, podían, por ejemplo, ser jesuitas, podían ser sacerdotes, y eso igual te da cierto estatus. Entonces, esta cosa como de la movilidad entre escalafones sociales era muy difícil, prácticamente imposible. Y por lo mismo, otra característica que tuvo esto es que cada estatus social o cada escalafón social, cada casta, tenía sus propios roles a nivel social. De hecho, si lo pensamos, si pensamos qué tareas habrá hecho una mujer esclava en ese tiempo, probablemente no vamos a decir que era, no sé, una gobernadora de alguna provincia o de algún, no sé, eso no era para mujeres para partir, y menos para una persona negra. Entonces aquí el tema del color de piel también definió mucho qué tareas cumples tú a nivel social. Por ejemplo, las mujeres indígenas básicamente lo que hacían era estar al cuidado de las familias, y también algo que aquí es muy curioso es que por lo general las mujeres indígenas eran madres solteras. Y eso se provocó porque al comienzo, cuando recién empiezan a llegar los españoles a América, vienen hombres, no vienen mujeres. Entonces, ¿qué empiezan a hacer los hombres? Comienzan a mantener relaciones, ¿cierto? Con las mujeres indígenas que estaban acá. De hecho, la mayoría eran violaciones sexuales, básicamente. Entonces, ¿qué pasa con esas violaciones sexuales? El hombre desaparece, ¿cierto? Y la mujer queda embarazada a cargo de este bebé mestizo que nace, ¿cierto? Em, Teniendo que hacerse cargo básicamente de su guaguita sola. Entonces, lo que hace la mujer es eso, es prácticamente, ay, se me salió toda la tontería, básicamente tener que cuidar a su familia. Eso es lo que hace la mujer mestiza. Mientras que la mujer de la aristocracia lo que hace es cuidar a la familia, cuidar el hogar, pero sabemos que obviamente lo hace con ayuda. Esto no lo hace sola. Prácticamente la mujer aristócrata tiene eh, una nodriza que alimente a sus hijos, tiene alguna criada que eh, haga el aseo de su casa, ¿cierto? Esto no es una pega que ella lo hace sola. Entonces la mujer aristócrata tiene unas tareas en cierto sentido mucho más sencillas y ayudadas. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos a esta mujer esclava que está destinada a hacer labores domésticas en una casa que no es suya, ¿cierto? Porque básicamente lo que tiene la mujer esclava es que ella es un objeto, ella puede ser intercambiada o es intercambiable, ¿cierto? Entonces, por lo mismo, ella puede ser vendida si es que su dueño así lo amerita. Y lamentablemente también esta condición de esclavitud ella la hereda a sus hijos. Entonces era muy común que los patrones, ¿cierto?, de estas esclavas abusaran sexualmente de sus esclavas, dejándolas embarazadas y luego estos niños eran vendidos como esclavos a otras personas o eran usados como esclavos a esta misma familia, pero finalmente era esto de la esclavitud era heredable, no era una cosa como para como que era de una persona y ya, sino que era una cosa que iba como en la sangre, básicamente. Y por último, y esto que de verdad yo creo que es lo más similar con el presente, es que las mujeres mestizas hacen básicamente lo que seguimos haciendo hoy, que es dividir el tiempo entre la casa, la familia y el trabajo. O sea,
tienen un determinado periodo para cuidar de las tareas del hogar, ¿cierto? Cumplir como con todo lo que implica el hogar, a la vez cuidar a sus hijos y educar a sus hijos, y además trabajar. Y el trabajo que hacía la mujer mestiza básicamente era ser empleada en la casa de alguna de estas mujeres aristócratas que decíamos recién. Probablemente hacían aseo, eh, eran asesoras del hogar o algo por el estilo, o también trabajaban como vendedoras ambulantes, trabajaban en los que eran conocidas como chinganas, que es lo que ahora es Bellavista, ¿cierto? Toda esta parte donde está el carrete de Santiago, la mujer mestiza probablemente estaba ahí con un carrito, ¿cierto? O en alguna rancherita que se le llamaba, en donde vendía trago, vendía algo para comer, ese era como el rol que tenía la mujer mestiza. Entonces, lo que me importa aquí que quede muy claro, chiquillo, y Mayra, que creo que es la única mujer que está aquí, eh, es que tu color de piel en la sociedad colonial define básicamente cuál es tu tarea. Y mientras más clara es tu piel, mejor estatus social tienes. Es muy similar en realidad a como es actualmente la sociedad. Pero aquí era mucho, mucho, mucho más racista. Mucho más racista. Entonces, de verdad que había una diferencia muy grande entre quién era blanco y quién era negro. Y tal como decíamos, ya no hay simplemente blancos y negros. Tenemos blancos, morenos, trigueños, o sea, una cosa cultural bien grande. Entonces, en la guía, que está, la voy a buscar porque no la veo, está aquí. En la guía que está aquí, se van a encontrar con la misma pirámide que les mostré recién, exactamente la misma, solamente que aquí hay un poco más, un poquito mejor explayado, como quiénes son los que corresponden a cada casta. Hay una breve información en relación a la pirámide, a la imagen, ¿cierto? Y luego vienen las preguntas. Y en esta ocasión, insisto mucho en eso, es muy importante que las preguntas las respondan desarrollando bien las ideas, porque yo creo que ese fue como el punto en el que la mayoría se cayó en la primera entrega, porque nunca en ningún caso encontré una mala respuesta, sino que habían respuestas que les faltaba profundizar un poco más. Ese fue como el problema en la primera entrega, entonces no volvamos a cometer el mismo error en la segunda. ¿A qué me refiero con esto? De repente van a, perdón, van a encontrarse con preguntas que piden opinión, por ejemplo, creo que esa, que estaba con amarillo, dice, si fue positivo o negativo para la población indígena la llegada de los españoles, quizá alguien va a decir que sí, quizá alguien va a decir que no. Aquí no importa si creen que sí o que no, sino el por qué. Eso es lo importante de desarrollar, el argumento. Entonces, si esas líneas que yo les asigno ahí no son suficientes, ustedes quieren seguir escribiendo, denle nomás. O sea, aquí la idea de las líneas es como por un tema de formalidad nomás. Eh, básicamente. Y la mayoría de las preguntas que hay ahí son sobre lo que es el mestizaje y sobre lo que son las castas. Entonces, no debería costarles con lo que es la información que tiene la guía y con lo que acabamos de hablar ahora. Por eso dejo abierto, por favor, si alguien tiene alguna duda ahora, hágamela saber. Si no, mi mail siempre está disponible, de verdad. Si tienen alguna pregunta, aunque les parezca tonta, chica o no sé, háganmela. No, para eso estamos, ¿ya? Y en la parte ya casi final de la guía hay un breve texto que aquí está como medio rosadito, en donde habla sobre las relaciones maritales y extramaritales que se generaron luego del mestizaje. Les pide que ustedes definan en sus palabras, por eso es importante que lean bien el texto, lo que significa amancebamiento y lo que significa barraganía, dos conceptos que aparecen en el texto. Entonces ahí traten de meterle harto, así como qué es lo que entiendo yo, traten de darle harta explicación. Y luego hay un cuadrito acá en donde les pide que pongan los elementos en común y los elementos distintos que tienen estos dos conceptos. Es eso, no es complicado. Y por último, hay una imagen acá, esta imagencita de acá, en donde se muestra básicamente una escena de la vida cotidiana de la colonia. Vemos aquí personas que están vendiendo y una persona a caballo por ahí, pero la gracia que tiene esto es que todas las personas están realizando distintos oficios, están trabajando todas. Entonces, lo primero que hay que hacer ahí es encontrar 4 trabajos, nombrar 4 trabajos que yo vea presente en la imagen, que era lo que estábamos hablando recién con lo de las mujeres en el PowerPoint. ¿Qué utilidad prestan a la comunidad estos 4 oficios que yo encontré en la imagen?
¿Y qué elementos de continuidad encuentro yo en la imagen con trabajos que todavía persisten en el presente? Eso es básicamente. Entonces, lo que me interesa acá, ¿cómo se llama? Es que argumenten mucho. Eso yo creo que es lo más relevante de esta guía. Es argumentar bien, leer bien, de repente si es que encuentran algún concepto o alguna palabra que encuentren como interesante, la pueden, creo que es muy rico o provechoso usar esas palabras dentro de sus mismas respuestas. O sea, no sé, pues de repente yo encuentro que la palabra, no sé, sincretismo, que era lo que yo les decía adelante, es una buena palabra, la ocupo entonces para responder o para explicar algo. Esa es la intención, como que finalmente el contenido que estamos evaluando lo apliquen también. Y eso básicamente, así que la próxima clase, que es el miércoles, ya lo definimos, el próximo miércoles vamos a tener otra clase y esa clase va a ser para la guía siguiente que es sobre instituciones. Entonces, esta semana, con calma, revisen la guía que les acabo de mostrar, traten de resolverla. Si tienen preguntas, háganmelas saber, mándenos mail. Y si hay algo que les está costando mucho, esperamos a la próxima clase para que la conversemos, para que lo resolvamos juntos y les damos con la otra guía. Así que eso es básicamente, chiquillo. No sé si alguno de los dos tiene una pregunta o está todo clarito. No, profe, ni una pregunta, está todo clarito. Excelente. Claro, sí. Ya, estamos listos entonces, chiquillos. Por favor, insisto, cualquier pregunta me mandan mail, ¿ya? O si no, me avisan y el próximo miércoles vamos a tener la otra clase de la otra guía. Ya, profe, muchas Ahí nos gracias. volvemos a encontrar. Que estén muy bien, chiquillos. Un abrazo. Igualmente, gracias, chao. Chau, chau.